contar con la presencia del doctor Regueiro. En 25 años es la primera vez que él nos asiste y yo también en 25 años fallé una sola vez, pero bueno, resulta que ese día jugaba Boca River y ganó River y me había invitado mi hijo a la cancha. Bueno, hoy vamos a compartir un tema muy importante para el pediatra, que es el sibilante recurrente, con el disertante es el doctor Víctor Pavluk, que ya ha estado otras veces con nosotros, es jefe de neumonología del Hospital Elizalde. Antes de su presentación quería comentarles que el martes pasado, también con el laboratorio MAR y en presencia de 300 inscriptos, hicimos una charla muy interesante sobre envejecimiento saludable. Fue el doctor Jorge Campos del FLENI. Bueno, ¿quién no va a querer un envejecimiento saludable? Bueno, los que no han podido asistir pueden pedir a través del laboratorio, nuestro querido laboratorio que tanto nos da una mano, pedir la copia que está grabada. Víctor, adelante. Muy bien, buenas noches. Un minutito. Ahora sí. Perfecto, se ve perfecto, doctor, ¿eh? Muy bien. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero agradecer la invitación para participar de este curso que tiene una trayectoria tan importante y que realmente es importante la actualización para el pediatra que no siempre tiene los tiempos para poder mantenerse al tanto de las novedades que van surgiendo. En este caso, vamos a hablar de sibilante recurrente. Toda la información la tienen en el nuevo consenso de asma en preescolares de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero la idea es darle un enfoque un poco más práctico, más del día a día de lo que podemos encontrar en el consultorio. Primero, bueno, vamos a definir qué es una sibilancia, que es un silbido continuo al inicio de la expiración o al final de la inspiración, y que se acompaña generalmente de tos, taquipnea y uso de músculos accesorios. Y sibilante recurrente, por definición, es el síndrome obstructivo con episodios de sibilancias y expiración prolongada en 3 o más oportunidades. Uno pensaría que con esto ya sería fácil definirlo, que uno le pregunta a los padres, ¿cuántas veces tuvo sibilancias? Nos contesta y listo, ya estamos enmarcados en el camino. El problema es que, primero, los padres no tienen en claro qué es lo que le pasa a su hijo. Lo que sabe que está con tos, que hace ruidos en el pechito y que esto se repite con cierta frecuencia. Y en sí, la sibilancia recurrente de por sí no es un diagnóstico, sino que es un síntoma en el cual tenemos que estudiar y definir por qué se produce. Es como en el caso de hablar de síndrome febril prolongado. Esto no nos estaría dando un diagnóstico, nos está dando una alerta para buscar qué es lo que está pasando. Como los padres no tienen en claro qué es lo que pasa con los pacientes, con el niño, frente al interrogatorio, nos va a decir que consulta porque hace ruidito en el pecho en forma seguida, que se le hunde el pechito, que le agarra tos, pero con esto no podemos avanzar mucho. De hecho, tenemos casos como este, donde hace ruidito al respirar, se le hunde el pechito, y que esto puede repetirse en varias ocasiones a lo largo de la infancia. Y en este caso se trataría de una laringitis, que puede ser una laringitis recurrente, y que es difícil que por interrogatorio podamos acercarnos bien al diagnóstico de lo que pasa al paciente, y sobre todo dependiendo mucho del relato y de la descripción que nos puedan hacer los padres.
La laringitis es una inflamación aguda infecciosa del área subglótica. Está precedida por 1 o 2 días de una infección leve de vías aéreas superiores. Esto se nos puede superponer a lo que es una bronquiolitis, o también se nos puede superponer al sibilante recurrente que tiene asociada las sibilancias a procesos virales infecciosos. En la mayoría de los casos tiene curso benigno, es viral y se da más frecuente entre los 3 meses y 3 años de edad, que es un grupo etario en el cual también se presenta con más frecuencia el sibilante recurrente. En otros casos puede darse como este, donde por ahí no describen el ruidito, pero sí la tos, sí que se le hunde el pecho y que, como vemos acá, presenta tiraje, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, pero no tiene expiración prolongada. Tanto el tiempo inspiratorio como expiratoria duran por igual, por lo cual no nos impresionaría que sea un cuadro obstructivo. En este caso es una neumonía, y la neumonía es una infección aguda de parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológicos de opacidad, sin pérdida de volumen y de localización única o múltiple. La neumonía también puede presentarse en forma recurrente, por lo cual el diagnóstico se hace a través de otros estudios complementarios diferentes a los que utilizaríamos en el caso de pensar en un sibilante recurrente. Acá podemos escuchar las sibilancias, son sibilancias importantes, audibles sin necesidad de estetoscopio. Se puede observar viaje, se puede observar el tiempo expiratorio español con el inspiratorio. Un poquito más fuerte, Víctor. A ver, ahí se escucha. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, dale. Bien. Bueno, acá es un cuadro objetivo en forma clara, pero el diagnóstico que tenemos que tener en cuenta en este caso es por interrogatorio si se repite tal cual como es este caso, o se trata de una bronquiolitis. Y la bronquiolitis, por definición, es el primer episodio de sibilancias asociadas a manifestaciones clínicas de infección viral en un niño menor de 2 años. Es una inflamación difusa, aguda de las vías aéreas inferiores, de naturaleza infecciosa y que se expresa clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña, igual que el síndrome obstructivo recurrente. Entonces, acá nos encontramos que en el caso de la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias. El sibilante recurrente es el que presenta 3 o más episodios de sibilancias. ¿Qué hacemos con lo que tienen nos encontramos con el segundo episodio de sibilancias? Estas son las zonas grises que nos encontramos en muchas patologías y que tenemos que manejarlas sumando datos complementarios, ya sean del interrogatorio, del laboratorio, o a veces esperando la Hola, evolución del paciente. Víctor. Sí, Víctor y Rodrigo, ahí dicen que hay interferencias de sonido. Quizá tenés el micrófono muy cerca de la boca. puede Sí, Fíjate, ser. Víctor. doctor, disculpe que yo intervenga, Javier habla. Dime. Cuando comparte alguna imagen con sonido, algún Sí, videíto, por ahí el videíto, si se le puede bajar un poquito de volumen, cuando usted habla encima va a hablar perfecto. Porque lo que está pasando es que el volumen del video es más fuerte que lo que usted habla. Pero ok, ahora que no tiene que está compartiendo solo imagen, hable normal sin aproximar el micrófono, porque si no sale con un soplidito. ok. Listo, ahí se escucha mejor. Gracias. Sí. Bien. Bueno, lo importante en esta patología es pensar siempre primero en los diagnósticos alternativos. Antes que pensar en asma, en los menores, tenemos que pensar en la posibilidad de que existan otro tipo de patologías que generan este tipo de síntomas,
cuanto más chico, cuanto menor sea el paciente, mayor es la probabilidad de que exista un diagnóstico alternativo. Entonces tenemos que interrogar sobre la presencia de síntomas neonatales, si tiene síntomas desde que nació, si aparecen sibilancias asociadas a la alimentación o presenta vómitos y se asocian a los vómitos, si tiene un comienzo brusco con tos y o asfixia, y si tienen otros síntomas clínicos generales como puede ser esteatorrea, estridores o retraso del crecimiento. La presencia de soplos cardíacos, en el caso de cardiopatías que tienen megacavidades o que tienen vasos anómalos, estos pueden provocar distorsión del árbol bronquial, con lo cual pueden producir algún tipo de sonido agregado, incluso cuando se juntan secreciones, exacerbar los síntomas, dado que cualquier distorsión del árbol bronquial va a generar una alteración del clínex mucociliar con acumulación de secreciones e incluso a veces sobreinfección de las mismas. La presencia de hipocratismo digital, que nos estaría hablando de una enfermedad crónica, generalmente acompañada de hipoxia, y esto puede ser tanto una enfermedad crónica respiratoria como cardíaca. La presencia de signos pulmonares o hallazgos radiológicos pulmonares, focales y o persistentes. El sibilante recurrente ocurre como consecuencia de una alteración funcional a nivel de vías aéreas y no de una alteración estructural. Por lo tanto, si tenemos semiología unilateral o localizada en algún campo pulmonar, o si tenemos alguna radiografía que presenta alguna alteración, estamos frente a una alteración estructural, no funcional, por lo cual no se trata de un sibilante recurrente nada más, o es un sibilante recurrente consecuencia de otra patología de base. Y obviamente la reversibilidad de las sibilancias frente a la administración de broncodilatadores, lo cual nos estaría dando la información de que la obstrucción es una obstrucción fija y obviamente la patología pasaría por otro lado. Entre las patologías que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial son las anomalías congénitas de la región laringia, como pueden ser la laringomalacia, la parálisis de cuerdas vocales o la angiomatosis laringia. La obstrucción de vías aéreas grandes, como pueden ser anomalías congénitas de tráquea y bronquios principales, como la tranquiomalacia, la bronquiomalacia, la estenosis traqueal y bronquial. En el caso de las malasias, lo que tenemos es que la vía aérea mantiene su calibre en función del tono muscular que rodea la vía aérea. Si nosotros administramos un beta-2 agonista, lo que logramos es que se relaje este músculo, por lo cual la obstrucción va a empeorar frente a la administración del beta-2 agonista. La presencia de anillos vasculares que pueden generar compresión de la vía aérea. La presencia de cuerpos extraños, sobre todo si hablamos de cuerpos extraños vegetales, como pueden ser las semillas, que a lo largo del tiempo van largando aceites que producen hiperreactividad. Entonces, inicialmente puede tener semiología localizada en un sector, pero frente a la liberación de aceites, como puede ocurrir con la semilla de maní, produce hiperreactividad y puede provocar semiología diseminada en todo el árbol bronquial. La presencia de adenopatías o tumores que compriman o distorsionen el árbol bronquial también puede dar un lugar a un diagnóstico diferencial. La obstrucción de pequeña vía aérea, como puede ser la bronquiolitis viral, que es reversible y como dijimos sería un primer episodio, pero la bronquiolitis obliterante, que son pacientes que tienen el antecedente de una infección viral grave, que generalmente han tenido internaciones más allá de los 15 días, con requerimientos de oxígeno prolongado, que si bien en algunos casos pueden responder a los beta-2 agonistas, nunca resuelven totalmente y nunca desaparece la semiología en forma total. La fibrosis quística,
la displasia broncopulmonar, la disquinesia ciliar primaria son otros diagnósticos diferenciales. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de cardiopatías, que ya mencionamos, y la presencia de reflujo gastroesofágico, que al producir irritación del esófago también genera una reactividad bronquial que puede dar lugar a las sibilancias y de la misma manera a los síndromes aspirativos. Acá tenemos el ejemplo de un paciente que consulta como sibilante recurrente y que frente a una seriada podemos observar la estrechez a nivel del esófago debido a un doble arco aórtico que producía esta sintomatología. En este caso, es un paciente que en realidad el que concurre a la consulta es el hermano mayor, asmático, y que la madre aprovecha la oportunidad para consultar por el hermano menor, que observa que tiene dificultad respiratoria con síntomas sobre todo a la noche. Frente a la placa de tórax, lo que podemos observar es un pulmón izquierdo que impresionaría más pequeño que lo normal, un diafragma sobreelevado, desplazamiento hacia la derecha del mediastino. Cuando observamos este desplazamiento y elevación, las posibilidades son o que se esté atelectasiando el pulmón izquierdo y de esa manera sube el diafragma, pero no coincide que el mediastino se esté desplazando en forma contralateral. La otra posibilidad es que se esté atelectasiando el pulmón derecho, que atrae el mediastino hacia ese lugar y de esta manera esté dando esta imagen. Y en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que tiene una parálisis diafragmática, más que una parálisis, una eventración por falta de desarrollo del diafragma del lado izquierdo. Esto hace que no tenga el tono necesario para sostener el diafragma en su posición durante el momento inspiratorio, y el diafragma contralateral, al generar presión negativa, lleva parte del mediastino y hace que se sobreeleve la parte donde está presente la eventración. Claramente, el niño después de cenar con cámara gástrica llena, al acostarse hace presión sobre el pulmón izquierdo y esto generaba esas manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria. Si uno se basa solamente en el relato, hermano asmático y síntomas respiratorios nocturnos, puede pensar fácilmente que se trate de un paciente con un asma en esta edad. Y acá tenemos la presencia de un síndrome aspirativo, donde podemos observar que el paciente al alimentarse tuvo aspiración a vía aérea con visibilización de tráquea y bronquiofuente, y vemos que esta es una toma tardía, ya que el contraste está en cámara gástrica, ya está en duodeno, y sin embargo persiste la imagen en vía aérea debido al síndrome aspirativo. En este caso lo que observamos es una masa en campo superior derecho. Se trataba de un neuroblastoma que distorsionaba el árbol bronquial y iba empeorando la sintomatología respiratoria. Todo esto nos lleva a que claramente frente a un paciente que consulta por sibilancias recurrentes, inicialmente lo mínimo que tenemos que tener es una placa de tórax para confirmar que estructuralmente el pulmón está bien. No necesariamente tenemos que pedirla en el momento de la consulta. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es interrogar a ver si en algún momento le sacaron una radiografía de tórax, y si la tienen, ya con eso tendríamos por el momento como para descartar otras patologías, siempre y cuando la radiografía no sea de mucho tiempo atrás. Acá tenemos el caso de un paciente que hasta los 3 años no tuvo absolutamente nada. A los 3 años empezó a tener cuadros recurrentes que cada vez se hacían más frecuentes, y uno frente a la placa de tórax, si no presta atención, podría pensar que es una placa de tórax normal,
pero si uno lo empieza a mirar con un poco más de detalle, llama la atención que el pulmón izquierdo sea más grande que el derecho, cuando anatómicamente esperaría lo contrario. Por otro lado, está un poco más negro que el derecho, por lo cual predomina, esto nos habla de que predomina el aire en la imagen, por lo cual habría atrapamiento aéreo. Y claramente esto, sumado a la semiología, donde lo que oculto es una disminución de la entrada de aire en el pulmón izquierdo, tengo que pensar en que existe una patología en este lado. Frente al interrogatorio, inicialmente no surgió ningún dato relevante, pero luego la madre, pensándolo, nos informa que hacía un mes atrás la tía le había regalado al niño un chocolate con maní, estos que traen trozos de maní, y se había ahogado en algún momento al comerlo. Y obviamente con esto pensamos en cuerpo extraño, se le hizo una endoscopía y lo que encontraron fue medio maní en el bronquio fuente izquierdo, que actuaba de manera valvulada. En la inspiración permitía entrar el aire, durante la expiración cerraba el paso al aire y se iba hiperinsuflando. Ahora podemos ver entonces, volviendo al tema, como vieron, acá las sibilancias se escuchan claramente, tiene una expiración prolongada, y esto es lo que hoy en día podemos llegar a recibir por parte de las madres, ya que tienen la facilidad de poder filmar al paciente. Y si nos vienen a la consulta con este tipo de videos y nos dicen que estos son los cuadros que repiten, nos ayuda muchísimo a acercar el diagnóstico. Esta es otra de las filmaciones que he recibido por parte de los padres. Ahí podemos observar la expiración prolongada, el tiraje subcostal, y se escuchó el tipo de tos y la tos productiva. Todo esto nos ayuda muchísimo a sospechar el diagnóstico. Víctor, quería hacer una pequeña, un comentario. Me parece fantástico esto que decís vos, que los padres filmen en su casa el momento del ataque, ¿eh? Qué bueno. Sí, es muy bueno incluso ya cuando uno va con el seguimiento del paciente, cuando tienen alguna intercurrencia, el que nos mande la filmación también nos ayuda a ayudarlos a la distancia. Bien, las sibilancias, la prevalencia es del 50% hasta los 3 años. Después disminuye a un 30%. Y como dijimos, en los menores de 3 años es cuando se presentan más frecuentemente los diagnósticos alternativos. Entonces, las sibilancias se presentan con más frecuencia y más frecuentemente se deben a alguna patología subyacente. Este es un estudio muy nombrado en todos lados, muy conocido, que es la corte de Tucson, donde se fueron reclutando a los pacientes que iban naciendo y se hizo un seguimiento a largo plazo. Y luego, analizando los datos de estos pacientes, se pudo hacer una agrupación de los mismos, donde los agruparon en sibilantes típicos y atípicos. Esto nos ayuda a un poco ver cómo vamos a enfocar al paciente. Los sibilantes típicos son la mayoría, son el 90%, inician síntomas en el primero o segundo año de vida y a veces continúan en la infancia. Algunos tienen historia familiar de asma o de atopía, mientras que otros tienen estos cuadros claramente relacionados con las infecciones virales.
y no tienen enfermedad subyacente significativa. Frente al interrogatorio no nos surgen datos que nos hagan pensar en otra patología. Los atípicos son el 10%, presentan síntomas a cualquier edad y estos son aquellos en los cuales sí tienen alguna causa subyacente y no tienen atopía ni están relacionados sus cuadros con las infecciones virales. Obviamente pueden existir excepciones. Y dentro de estos encontramos a las displasias broncopulmonares, fibrosis quísticas, anomalías congénitas, la bronquiolitis obliterante posinfecciosa y las enfermedades cardiopulmonares, como ya hicimos mención con anterioridad. A su vez, describen diferentes fenotipos de sibilantes. Están los sibilantes transitorios y los sibilantes persistentes, que pueden ser no atópicos y atópicos. Dentro de los fenotipos de sibilantes precoces y transitorios, que representan el 40 al 60% de todos los casos, esto es importante porque son los que nos dan grandes satisfacciones, porque el primer episodio generalmente aparece antes del primer año y tienden a desaparecer a los 3 años, con lo cual quedamos bárbaros, les dimos el tratamiento y los curamos nosotros. No son atópicos, en general no presentan IgE aumentada, no presentan pruebas cutáneas o IgE específicas positivas y presentan ausencia de antecedentes personales o familiares de atopía. La función pulmonar está disminuida al nacimiento. Claramente este no es un dato que vamos a tener nosotros, porque la función pulmonar en los menores se hace a nivel de investigación, no lo hacemos como rutina clínica, pero sí suelen tener valores bajos a los 16 años, y este sí es un valor que podemos tener nosotros. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta que hacemos el examen funcional, nos puede dar bajos, podemos hacerle la prueba broncodilatadora y en algunos casos, si tienen respuesta, no van a llegar a valores normales, por lo cual, pensando en esta posibilidad, no tenemos que ensañarnos con estos pacientes, dándole tratamientos complicados y de altas dosis, queriendo lograr esta función pulmonar normal, pues son pacientes de base que van a mantener estos valores más bajos. Lo importante es tener en cuenta que no tengan síntomas, que no hagan obstrucciones recurrentes, que no tengan síntomas con el ejercicio. Los estudios de provocación bronquial dan negativos, y cuando estudiamos la variabilidad con picoflujos también da negativa. Los factores de riesgo para estos pacientes son tabaquismo materno durante la gestación, que sean masculinos, que hayan sido prematuros y que tengan convivencia con hermanos mayores o asistan a jardines, precisamente por la exposición al contagio con virus. Los persistentes no atópicos ya son menos en porcentaje, no nos dan tantas satisfacciones, son alrededor del 20%, presentan sibilancias recurrentes desde lactantes, comienzan generalmente antes del primer año y persisten hasta los 6 años, afectan por igual a ambos sexos. La IgE y las pruebas cutáneas son negativas, sin rasgos ni antecedentes atópicos, y tienen función pulmonar normal al nacimiento, pero disminuida a los 6 años y a los 11 años. La hiperreactividad disminuye con la edad y son chicos que suelen resolver en la adolescencia. Y los persistentes atópicos representan el 20% que nos quedan. El primer episodio aparece después del año, predominan en varones, tienen IgE elevada, pruebas cutáneas positivas, rasgos y antecedentes familiares de atopía, función pulmonar normal al nacer, con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización
por debajo de la normalidad. Existe hiperrespuesta bronquial y suelen persistir en la adolescencia. En la búsqueda de tener algún indicio que nos pueda orientar de cómo va a evolucionar el paciente, se realizó este índice predictivo de asma, que son el API y el API modificado, donde nos estaría marcando que los pacientes que tienen sibilancias recurrentes con un criterio mayor y 2 criterios menores tienen mayor riesgo de persistir con sibilancias, de ser asmáticos. Entonces, para el API, que es el clásico, es sibilancias frecuentes durante los 3 primeros años con 3 o más episodios. En el modificado consideran 4 o más episodios durante los primeros 3 años, pero 3 o 4 episodios por año. Para el API clásico, un criterio mayor es padres con diagnóstico de asma y eczema. El modificado agregó la sensibilización alérgica a al menos un alérgeno. Y en cuanto a los criterios menores, tenemos la rinitis alérgica, la sibilancia fuera de los episodios de resfrío y una eosinofilia mayor o igual al 4%. El modificado agrega sensibilización alérgica a leche, huevo y maní. Como vemos, el API clásico es mucho más fácil de aplicar en el interrogatorio, ya que no necesitamos de otro tipo de examen complementario. Dentro del interrogatorio tenemos que buscar datos que nos aporten con fuerza información para arrimar al diagnóstico. Entonces, preguntamos, ¿cuándo comenzaron los primeros síntomas? Es diferente si lo tienen desde que nacieron, si aparecieron durante el primer año de vida o si aparecieron posteriormente. Si empezaron los síntomas a los 3 años o a los 4 años, nos marca una diferencia importante. ¿Cuál es el patrón de los episodios? Más en invierno, más en verano. ¿Sí? Aparece siempre cuando tiene algún proceso viral o es independiente de los procesos virales. ¿Cuál es la intensidad de los episodios? Son de manejo ambulatorio, requieren asistir a una guardia y tienen que quedarse en observación durante un tiempo o requirieron internaciones y en varias ocasiones. Y si tienen rasgos de atopía, ya sea tanto el niño como la familia. Importante, si es fumador pasivo, si durante el embarazo la madre fumó o la madre era fumadora pasiva, si fuera de los episodios está libre de síntomas, no tiene tos, en el caso de los chicos mayores, si no tiene síntomas con el ejercicio, si tiene una radiografía de tórax normal en intercrisis y clínicamente si aumenta bien de peso, si ha tenido otro tipo de infecciones, porque si tiene infecciones virales, pero no solamente respiratorias, sino de otro tipo, tendríamos que pensar en la posibilidad de alguna alteración inmunológica y tendríamos que estudiar eso también. ¿Cómo son las deposiciones? Precisamente por la posibilidad de una fibrosis quística, desde el sudor, tos productiva persistente, que puedan hablarnos de bronquiectasias asociadas a algún otro tipo de patología. Si tiene reflujo, la presencia de un cuerpo extraño, si tiene los antecedentes de un cuadro aspirativo agudo o abrupto a partir del cual apareció la sintomatología, qué tipo de voz tiene, las características de la tos, si es una tos laringia, si presenta estridores, si tiene síntomas con la deglución, si tuvo antecedentes perinatológicos o si requirió de asistencia respiratoria mecánica durante alguna internación. ¿Y cuál es la respuesta a los diversos tratamientos que ha tenido? ¿Recibió salbutamol? Bien. ¿Con el salbutamol mejora o no? Esto a veces se hace difícil porque uno pregunta qué tratamientos recibió y a veces resulta claro porque nos traen las recetas de lo que han recibido durante cuadros anteriores. En otras veces no, nos dice que nada, que le dan corticoide y con eso resuelve.
Y cuando uno pregunta cómo le dieron corticoides, en nebulizaciones. Y puede ser, si fuera el caso del budesonide, pero muchas veces confunden y el salbutamol también lo consideran un corticoide. Está bien, actualmente el salbutamol raramente lo van a usar como nebulizaciones, lo usan en aerosoles, pero acá tenemos lo otro. Muchas veces con los cuadros de la laringitis, existen pediatras que dicen, para la laringitis uso budesonide. Bien, y siempre escuché que el aerosol es mejor que la nebulización, entonces le hago el budesonide en aerosol, le hago puff de budesonide para tratar la laringitis. Pero no, en este caso no es lo mismo, porque el aerosol elimina partículas mucho más finas con el objetivo de que se depositen en la vía aérea inferior. La nebulización elimina partículas más gruesas y no usamos el salbutamol, o al menos no es de elección el salbutamol en nebulización, porque si no se pierde gran parte de la medicación en vía aérea superior, que es lo que quiero con el budesonide. Entonces, en estos casos, la nebulización con budesonide sería la alternativa correcta. Entonces, vemos qué medicación recibieron, tratamos de afinar bien como para tener de qué medicación se trata, en qué forma la recibieron y si respondieron o no respondieron. ¿Qué tratamientos disponemos para el sibilante recurrente? Los corticoides inhalados. Fundamentalmente lo que disponemos en el mercado y los que más usamos son budesonide y fluticasona. Las dosis habituales, budesonide viene en puff de 200 microgramos, solemos usar una dosis cada 12 horas. En el caso de la fluticasona, preferimos comenzar con fluticasona 125, una cada 12 horas. Beclometasona no la usamos. Otra opción son los antilecuatrienos, el montelukast, que por ahí responden más en los que tienen la base atópica y que tienen rinitis, no tanto en los que tienen las sibilancias asociadas a procesos virales. Y lo otro que disponemos es los beta-2 de acción prolongada, que contamos con el salmeterol y el formoterol. El salmeterol tiene un comienzo de acción de 15 minutos con un pico máximo de acción a los 30. El formoterol prácticamente tiene acción instantánea con un pico de acción a los 30 minutos, a los 15 minutos, perdón. No se deben usar solo, por suerte no existe disponible estos beta-2 de acción prolongada solos, todos vienen asociados a corticoides inhalados. La idea es empezar con dosis baja de estos medicamentos y según no vayan respondiendo o lo requieran, vamos a ir aumentando la medicación. Pero siempre vamos a iniciar un tratamiento, vamos a controlarlo y cuando lo controlemos vamos a ver cómo respondió al tratamiento. Vamos a ver si hicieron bien la medicación, si tuvo buena adherencia y si hubo respuesta a los síntomas. En el caso de que no hayan respondido bien a la medicación y persistieran los síntomas, tenemos que ver, ¿hizo la medicación? ¿Cumplieron bien? ¿Técnica correcta? ¿No me estoy equivocando y no se me está pasando algún dato y tenga alguna enfermedad subyacente? Si estoy seguro de que no existe ninguna patología subyacente y tengo los estudios básicos, ajusto la medicación y veo nuevamente en una próxima consulta cómo va respondiendo. Puedo hacer un tratamiento de prueba inicial. En general, si empiezo con budesonide 200 cada 12 o empiezo con fluticasona 125 cada 12, si se trata de un sibilante recurrente sin complicaciones, va a responder bien. Raramente responde a alguno que tiene patología subyacente. Por eso, si hice un tratamiento de prueba sin tener ningún otro tipo de examen complementario y no responde, antes de aumentar la dosis del tratamiento, tengo que ver si no tengo que hacer exámenes complementarios, hacer un nuevo interrogatorio minucioso y ver si de este interrogatorio surge la necesidad de exámenes complementarios o incluso ya empezar con algún examen complementario. Este es un caso clínico que he tenido este año. Emma
consulta con 3 años y 4 meses de edad por presentar broncoespasmos a repetición. Esto es lo que me dicen los padres. Como antecedentes, tuvo una internación al año de edad de 7 días de duración con diagnóstico de bronquiolitis. Si la internación fue de 7 días, estuvo solo en sala, no pasó a terapia, con esto no pensaría que fue una infección que pudo haber dejado secuelas, por lo cual inicialmente no pensaría en una bronquiolitis obliterante, sobre todo si la recuperación posterior fue total. Luego de esto, tuvo otra internación a los 3 años. Desde la internación inicial a los 3 años, tuvo algún episodio menor, pero nada importante. A los 3 años, se internó nuevamente, 2 días, diagnóstico síndrome bronquial obstructivo, rescataron un virus sincicial respiratorio. Entonces, nuevamente, con estos datos, 2 días, no fue una bronquiolitis grave, no pienso en la posibilidad de secuelas, pero rescató un virus sincicial respiratorio, el virus que con más frecuentemente se asocia a bronquiolitis y que además en el caso de pacientes con antecedentes familiares puede ser el primer episodio a partir del cual comienza un asma. Entonces, acá pongo un poco más de atención en esta posibilidad. Frente a estos datos, la niña fue medicada con budesonide 200 microgramos cada 12 horas. Durante 4 meses estuvo con esta medicación y ante la falta de respuesta lo que hicieron fue un step up, un aumento, subieron un escalón en la intensidad de tratamiento y pasaron a fluticasona 125 más salmeterol 25, un PAF cada 12 horas. Acá lo que tendríamos que cuestionar es precisamente esto. 4 meses con budesonide 200 no tuvo mejoría. Tendría que plantearme ya ver si no requiero algunos estudios mínimos, como para ver si existe algo agregado, ver la placa de tórax, ver un hemograma, ver cómo están los eosinófilos y reinterrogar para ver si tiene algún síntoma más, como para pensar en otra patología. Y lo otro, se comenzó con fluticasona 125 más salmeterol. Los beta-2 de acción prolongada no están autorizados en menores de 4 años. En general, a esta edad ya no habría mucho inconveniente, pero si el paciente tiene algún tipo de inconveniente o complicación, aunque no haya sido ocasionada por el salmeterol, vamos a tener que justificar y demostrar que no fue ocasionada por el salmeterol. Entonces, como que no es conveniente en menores de 4 años comenzar con esta medicación. Con este cuadro, con estos antecedentes, se solicitan exámenes complementarios. Se va con todas las órdenes y antes de realizar los estudios complementarios, a los 15 días, presenta una internación de 4 días por neumonía, medicada con antibióticos, con buena evolución, sin mayores complicaciones. Se va de alta y al mes presenta un nuevo episodio de broncoespasmo que lo resolvió en forma ambulatoria. Trae una RX tórax normal, un laboratorio normal, IgE 26, una interconsulta con cardiología normal y la seriada que, si bien no tenía síntomas manifiestos, había en el interrogatorio algún dato que generaba dudas. Y lo que podemos observar que en esta imagen tardía, donde ya vemos que el contraste está en cámara gástrica, que ya pasó bien a intestino, tenemos una imagen bien marcada en esófago. Esto claramente no es la fase deglutoria, sino que es un pico de reflujo y, como vemos, un reflujo importante. Y acá tenemos el informe donde observamos datos bien marcados sobre la patología. Nos habla de un tránsito esofágico normal con signos radiológicos de esofagitis, o sea, esto es de larga data y no es un pico casual o por la técnica, sino que claramente está teniendo estos episodios. De todos modos, tenemos en claro que la pHimetría es el estudio por excelencia.
Tiene un estómago de aspecto habitual, con moderado retardo evacuatorio e insuficiencia hiatal. El estudio dinámico reveló 2 reflujos gastroesofágicos que llegaron a nivel carinal con 110 centímetros de contraste y de lento aclaramiento. O sea, persiste mucho tiempo en esófago, esto da la esofagitis, y además esto nos habla de que puede tener episodios de microaspiraciones. No tuvo muchas neumonías, tuvo una, pero con esto claramente puede ser causa incluso de neumonías recurrentes. Puede tener laringitis, faringoesofagitis, broncoespasmos, epigastralgia o vómitos ocasionales. Marco duodenal normal. Les digo que este es un informe que no existe, ¿eh? Normalmente nos hablan de el grado de reflujo y nada más. Acá parece que no, nos informan todo como para que lo pueda usar en una clase. Conclusiones: imagen de reflujo gastroesofágico, retardo evacuatorio favoreciendo los reflujos, no hay signos de malrotación. En el momento radioscópico se comprobó epigastralgia en la región antral. Claramente este paciente con el budesonide no iba a resolver, con el salmeterol no iba a mejorar la situación. Es un paciente donde el gastroenterólogo va a resolver la sibilancia recurrente. En cuanto a lo que dijimos, a asegurarnos de que tengan una buena técnica y que la persistencia de síntomas no se deba a una falla en la administración de la medicación al margen de la adherencia. Les presento esta diapositiva porque me parece interesante conocer la estructura del aerosol, porque incluso nos permite entender por qué la técnica, por qué la posición del aerosol. Acá tenemos un corte del canister donde vemos el contenido del aerosol, líquido, gas. Esta es la cámara dosificadora, que es la que se llena y cuando se activa la válvula aparece, es lo que se dispara. Al activarse la válvula, toda la medicación que sale es la que está en el dosificador. Y bueno, obviamente el orificio que a veces con algunas formas farmacéuticas puede taparse un poquito y que hay que tener en cuenta que no esté tapada y cuando uno activa el aerosol no salga medicación y este sea el motivo de la falla. Acá tenemos entonces cómo funcionaría. Ahí se activó, al activarse se vació el dosificador, por eso es que entre puff y puff tenemos que sacarlo, agitarlo nuevamente, esperar 20 segundos y activarlo de vuelta, porque tenemos que dar tiempo a que se homogenice el líquido con el gas, porque si no en el momento de activarlo, el líquido empieza a burbujear hasta que se igualan las presiones entre el gas que contiene el canister y el gas diluido que presenta el líquido. Si uno lo activa inmediatamente, en el dosificador van a haber todavía burbujas y esto disminuye la cantidad de medicación que va a recibir el paciente. Por otro lado, tenemos que dar el tiempo que se termine de llenar nuevamente el dosificador, porque si lo activamos directamente, vamos a tener primero que no le dimos tiempo que se llene el dosificador, más las burbujas, con lo cual, en el caso del salbutamol, si hago 2 puff, va a recibir una dosis con el primer puff y un cachito de dosis con el segundo puff. Y eso nos daría un fracaso en el tratamiento. Y esto es lo que pasa si no usamos el aerosol en la forma correcta. Si usamos el aerosol invertido con el pico hacia arriba, todo el contenido, todo el líquido va a estar en la base del aerosol. En la parte de arriba solamente vamos a tener gas. El dosificador se va a llenar solamente con el gas y el paciente va a recibir gas, nada más. Y está siendo
toda la técnica, está gastando plata comprando el aerosol, pero el paciente nunca recibe la medicación. Entonces, verificamos técnica, nunca usarlo directamente, y hemos tenido en la consulta pacientes que cuando en la consulta le decimos, bueno, hágale el aerosol, lo hacen de esta forma. Que use la cámara correcta. Tenemos que tener en cuenta que las aerocámaras vienen para neonatal, lactantes, pediátricas y adultos. Entonces, si nosotros indicamos el aerosol y le decimos que tiene que usarlo con la cámara, y de pronto usan la cámara de la abuela, el bebé va a meter la cabeza entera dentro de la cámara. No le va a ser efectiva. Si el niño tiene 3 o 4 años y va a usar una neonatal, la cámara le va a cubrir o la nariz o la boca. Con lo cual el paciente puede tener la cámara en la boca y estar respirando por la nariz y no va a recibir nada de la medicación. Lo correcto es una cámara bivalvulada, donde tenga una válvula inspiratoria, una válvula expiratoria, que adhiera bien a la cara y que no haya fugas, porque si es una cámara más grande o más chica y tiene fugas, el aire va a tener menos resistencia para circular por los lugares de las fugas que por donde hay válvulas. Y entonces el chico va a estar con la cámara puesta en la cara, con el puff en la cámara, pero respirando por los costados. Estos son algunos de los errores que hemos visto en consulta también. Se le rompió la cámara, entonces, ¿qué le hacía? En este caso, la abuela usaba una cámara con boquilla, que es con pieza bucal, que la usamos en niños mayores, generalmente 6 años o más, que puedan aprender la maniobra, y además usaba el aerosol al revés, no se perdió una. Claramente, el medicamento, según el concepto de la abuela, no sirve para nada porque el chico está haciendo el aerosol y no mejora absolutamente nada. Y no me olvido nunca de hacérselo. Este es otro ejemplo. Este es el resultado de recordar la información que le dábamos a los padres, pero en forma fragmentada y reacomodándola. Nosotros les decimos que el aerosol tiene que estar invertido, que tiene que usarlo con la cámara, que lo agita bien, lo pone en la cámara, se lo coloca en la cara, acciona el aerosol, de preferencia que el niño respire por la boca y que cuente hasta 10 despacio o que respire y lo tenga durante 10 respiraciones. En este caso, lo que hacía era, agitaba el aerosol, claramente lo tenía hasta al revés y le decía, prepárate, abrí la boca. Contaba entonces ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y le disparaba el aerosol en la boca. Obviamente también le ponía mucha voluntad, hacía todo, pero el paciente recibía 0 medicación con 0 respuesta terapéutica. Esto es un espaciador. En estos casos no tenemos válvula, por lo cual el paciente al expirar devuelve el aire a la cámara, se ventila y con cada respiración recibe menos medicación. Este tipo de cámara de espaciador a veces se usan en guardias como para resolver la urgencia, pero jamás hay que usarlo, o sea, de preferencia en la guardia tampoco, pero nunca en tratamientos prolongados, en tratamientos preventivos o de base. Y este sería el ejemplo de una cámara ideal, si se quiere. Así tiene que adosar. Se acciona el aerosol, tiene que quedar en suspensión, por eso se busca que no tenga aerostática, porque si tiene electrostática, si tiene electrostática se pega a las paredes y al pegarse a las paredes de la medicación termina recibiendo una dosis inferior a la indicada. Por eso los cuidados al lavarlo, que no le froten con un paño seco para no cargarlo de electrostática,
o bien que use cámaras que tienen un tratamiento antielectrostático. 10 segundos respirando ahí. Adosa bien a la cara, no tiene fugas. Hay modelos que tienen esa solapita que nos permite contar las respiraciones. En ese caso no necesita contar las respiraciones, sino que cuentan los movimientos de esa solapa. Con cada inspiración la solapa se mueve y la medicación entra por la válvula inspiratoria. Con la expiración, la solapa se mueve nuevamente, se cierra y eso es lo que vamos contando, cada movimiento. Y en expiración, el aire sale por la válvula expiratoria. Por lo cual no hay re-respiración del aire. Bien adosada, del tamaño adecuado, ni más grande ni más chica que la que necesita para la edad. Y que la máscara sea de silicona es lo ideal porque son las que adhieren mejor a la cara. Hay algunas cámaras que traen un plástico más rígido y en ese caso no pueden adherir. No sé las preguntas, si las quieren hacer ahora o quieren esperar, porque veo que levantaron la mano. Y como usted quiera, doctor, si quiere dejamos al final o si usted quiere le habilitamos el micrófono. Si quieren preguntar ahora, no hay problema. Ahí le estamos activando el micrófono a la doctora. Bien, Ahí Hola, está. buenas noches. buenas noches. Soy la doctora Lamensa, vivo en General Belgrano. Mi pregunta puntual es la siguiente, doctor. Em, en realidad los espaciadores que nos dan el ministerio lo utilizaríamos para la urgencia, después nada más. Exacto. Bien, la segunda pregunta. En crisis, ¿uno podría usar SABA más el corticoide inhalado? Eso lo decís por la presentación que viene con Beclo. No. Ajá. En vez de utilizar salbutamol, o sea, en vez de utilizar como lo hacemos en guardia, salbutamol más la gota de betametasona vía oral, utilizar salbutamol y luego hacerle el budesonide. Sí. ¿Sirve en crisis eso? Sí, se planteó, se cuestionó mucho tiempo, incluso se hicieron bastantes trabajos al respecto y en general han demostrado de que no da beneficios. Como que si el Bien, paciente ya está con necesidad de corticoides, lo ideal es que reciba el oral. bien. Y la otra pregunta, doctor. Em, ¿Siempre, o sea, solamente hacemos SABA o siempre agregamos el corticoide? No en Depende de crisis, ¿eh? en crisis. Bueno, depende de No la en intensidad. crisis, no en crisis. Ah, Cuando uno va a probar los 2 o 3 meses em, con tratamiento preventivo. en ese caso usas un corticoide inhalado y indicás el beta 2 de acción corta según necesidad. ¿Los pediatras clínicos podemos utilizar LABA o es del manejo del neumonólogo? No, sí se puede utilizar, pero teniendo en cuenta la edad. Y como digo, Perfecto. lo ideal es, llego al momento de necesitarlo. En los menores, el planteo sería, en los menores de 4 años, plantearme aumentar la dosis de corticoide inhalado. En los mayores de 4 años, la posibilidad de usar un LABA. Pero antes de hacer cualquiera de las dos cosas, siempre poner mucho énfasis en la posibilidad de una enfermedad subyacente. Bien, ¿Mm? muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuáles serían las interrogantes? Frente a un paciente, nos planteamos, ¿se trata de un niño con asma persistente o por el contrario, estamos ante un lactante con sibilancias transitorias que estará libre de síntomas simplemente con el paso del tiempo? Es la gran pregunta. Con el API trataríamos de acercar un poco las posibilidades. Independientemente de esto, si bien con el tiempo puede resolverlo, hasta que se cumple ese tiempo, tenemos que administrar un tratamiento.
Una vez establecido el diagnóstico, ¿cuál es el momento y el fármaco más apropiado para iniciar el tratamiento de control? Ahora eso lo vamos a hablar. Los episodios relacionados en forma exclusiva con infecciones respiratorias, los corticoides inhalados, pueden no estar justificados. O sea, si cada vez que se resfría tiene un episodio, obviamente, si se está resfriando cada 15 días, pensemos en un trastorno inmunológico. Si no, si tiene una frecuencia normal de resfríos, lo tratamos solamente con el salbutamol, el episodio y nada más. Es bueno en el seguimiento que lleven un registro de la cantidad de veces que necesitó el salbutamol y si realmente todas las veces estaba asociado a este tipo de cuadros. Si realmente es así, con el salbutamol a demanda en el momento que cursa la infección respiratoria, alcanzaría. Si requieren tratamiento sintomático más de 2 veces por semana por un periodo superior a 4 semanas, si han presentado 4 o más episodios de sibilancias en el año previo y de más de un día de duración que afectaron el sueño y tienen factores de riesgo de presentar asma persistente, si presentan una segunda exacerbación asmática con necesidad de corticoides orales en un plazo de 6 meses, en ese caso nos planteamos la necesidad de un corticoide inhalado como tratamiento preventivo. Y ahí empezamos con el corticoide inhalado. Tenemos que hacer control de infecciones, tenemos que ver obviamente vacuna completa, eso lo hacemos siempre independientemente de que sea sibilante recurrente o no. Ver el uso de beta 2 a demanda, cuán tan intensa es esta demanda y hacer mucho hincapié en no fumar. Esto es dificilísimo. La excusa clásica es fumo afuera. La pregunta sería bien, y una vez que terminó de fumar, entra, se baña y se cambia la ropa para que no tenga el, el humo de tercera etapa, que es más tóxico que los otros dos. Entonces, para redondear, 60-70% de probabilidades de dejar de padecerla a los 4 o 5 años, ya que ese es el porcentaje de lactantes que pertenece al grupo de sibilancias transitorias. 20% de posibilidades de que sean persistentes no atópicas y que desaparezcan antes de la adolescencia, y 20% de padecer verdadero asma atópico. Tenemos porcentajes, tenemos probabilidades, nunca le podemos dar la certeza a los padres, le podemos decir que, bueno, tiene muchas probabilidades pero existen porcentajes de pacientes que persisten y que pueden ser asmáticos a futuro. Ustedes evaluarán el riesgo según los antecedentes que hayan obtenido durante el seguimiento, durante el interrogatorio sobre la información del paciente y de la familia. Bien, muchas gracias. Si tienen más preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Si a usted le parece, habilitamos la sección de preguntas levantando la mano. Ahí ya hay una mano y vamos así. Y después, última, pasamos al chat. A ver, la Ok, doctora Camposano. Buenas noches, doctor. Soy la doctora Camposano. Quería buenas saber noches. si usted acepta el uso en la crisis de hipatropio y la otra, ¿qué opina de la calidad del Botrex, esta aerocámara con aluminio? Ujú. Bien. Eh, Cuando uno está frente al diagnóstico de asma, ya, o sea, tengo un paciente que cumple los criterios, descarté toda la patología subyacente, ya tiene 4 o 5 episodios y realmente considero que es una crisis asmática, sí, el bromuro de hipratropio inicialmente al comienzo de la crisis se puede usar y ayuda a superarla. En cuanto a la cámara Vortex, es muy buena, hay mucha presión en este momento, no es una cámara que se haya creado recientemente, la verdad que hace muchos años ya que está. Sí evita en forma muy importante el componente electrostático. Existen cámaras de
plásticos, derivados de plástico, que tienen un baño que evita esto. La mejora la encarece, por ahí no tanto frente a la clásica canadiense, que también es un poco más económica. Prefiero que consigan la medicación ante todo. Una vez que sé que tiene la certeza y la facilidad de conseguir la medicación, buscaré la mejor cámara posible que esté al alcance del paciente. Y sobre todo si son pacientes que pienso que van a requerir una medicación por un tiempo prolongado. Si yo tengo un paciente que pienso que me llega con 3 años y cumple criterios como para que a los 4 años por ahí deje de necesitar medicación y la cámara que tiene es aceptable, no haría mucho hincapié en el que compre una de estas cámaras más caras. Si tiene la posibilidad de hacerlo, bien, perfecto. Pero si no, busco la accesibilidad para el paciente que estoy tratando. Muy bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra mano? Si quieren, vamos al chat. Ok. Bueno, A ¿querés ver, que sí, lea una dale. preguntita a Rod del chat? Acá el doctor Nicolás Quiroga comenta, paciente en tratamiento con LAVA hace un episodio de dificultad respiratoria. Le agregamos broncodilatadores de vida media, corta, salbutamol, o aumentamos dosis de LAVA. Bien, ahí entramos en la edad. Mayores de 4 años se puede hacer el rescate con el LAVA. En los menores de 4 años estamos condicionados a usar beta 2. Y acá otra vez entramos un poco con los condicionantes. Se puede hacer el rescate con salbutamol en pacientes que están recibiendo LAVA, no necesariamente hay que suspenderlo. Y el factor económico entra. El salbutamol es sumamente más económico y aparte, si nos viene a la guardia, es lo que vamos a disponer. El paciente que está recibiendo LAVA puede asistir a la guardia sin su aerosol y en ese caso no tenemos la disponibilidad para hacerle el rescate con este. Y cuando hablamos de LAVA, para rescate hablamos de formoterol, no de salmeterol. Y por otro lado, es caro. Y si hacemos el rescate, tenemos que dejarle bien en claro cuánto consumimos del aerosol que tenía para que cambie el envase antes. Pero se puede usar tanto el salbutamol como el LAVA, siempre y cuando sea formoterol. Perfecto, doctor, gracias. Rosa Cecilia Vega dice, es bromuro de hipratopio, ¿no? ¿El bromuro de hipratopio es efectivo a partir de los 4 años? Fundamentalmente, en los menores no es tan significativo, pero pueden llegar a responder algo. Pero fundamentalmente en mayores de 4. Bueno, voy a leer de la última pregunta en adelante, así nos ordenamos un poco. Dice, Gladys Sosa, a lactante de menor de 6 meses, ¿es bueno usar aerocámaras y aerosoles? Y si lo es, ¿qué aerosoles utilizaría, doctor? Menores de 6 meses, en realidad la aerocámara siempre. Obviamente en 6 meses estaríamos hablando de una aerocámara de lactantes, porque la pediátrica le va a quedar grande. Aerosol, salbutamol, siempre y cuando no sea primer episodio, porque como dijimos, primer episodio es bronquiolitis y está cuestionado el uso de salbutamol, pero si es un primer episodio con padres asmáticos, podemos hacer la prueba terapéutica y si responde seguimos con el salbutamol. Segundo episodio, no es bronquiolitis, arrancamos con el salbutamol directamente y con la sistemática clásica, ¿no? Con 2 a 4 PAF, viendo respuesta, manteniendo los intervalos. En la medida que va respondiendo, vamos viendo si seguimos con 2 PAF o más. Y si vemos 0 respuesta, podemos pensar, sobre todo en el segundo episodio, nos puede generar la duda de que se trate de un paciente que está cursando una bronquiolitis por sincicial o por rinovirus y que por eso no tenga la respuesta al beta 2. Perfecto. Siguen surgiendo preguntas que quizás apuntan a lo mismo. Usted me dirá, doctor, si ya respondió. Con respecto a la crisis
bromuro de ipratropium siempre en forma conjunta con B2 o se lo puede usar solo? Se pueden dar independientes y se pueden usar combinados, no hay problema. Pues aerosoles que vienen con beta 2 y bromuro de ipratropio se usan con el esquema que usamos el salbutamol solo y reciben las dos medicaciones. No hay ningún inconveniente. Si no disponemos de eso, podemos usarlo por separado. La desventaja de usarlo por separado es la angustia de los padres. Estamos llenando de aerosol al chico, le va a hacer mal al corazón. Con un solo aerosol que tenga los dos componentes, sienten que es menos aerosol. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento preventivo, por ejemplo, en niños menores de 3 años? ¿Se va retirando de manera gradual? Si es un sibilante transitorio típico, no habría mucho gradual para sacarlo porque está con dosis bajas de corticoides inhalados. Entonces es el mismo, la dosis que tiene, lleva 3 a 6 meses sin síntomas, podemos sacarlo. Lo que hacemos es tener en cuenta la época del año. Difícilmente si lleva, aunque lleve 6 meses sin síntomas y me consulta en julio, y yo en julio no me voy a atrever a suspendérselo. Si ya es una época del año donde el clima es más benigno, se lo puedo suspender directamente. Ahora, si estamos hablando de uno que requirió corticoides inhalados a dosis más alta, por ejemplo, estaba con fluticasona 250 cada 12, y sí, primero le voy a bajar a 125 y después voy a sacarlo. Excelente, doctor. Si está con un asociado, un combinado con un LABA, uso primero uno sin LABA, del corticoide solo, y después lo saco. Bien. La consulta del doctor Massa es con respecto a la administración de corticoides. Durante la crisis aguda, lo que él pregunta es si hay alguna superioridad con respecto a la meprednisona o la betametasona. ¿Cuál sería de su elección y por qué? La meprednisona es discretamente superior, tiene menos efectos sobre el eje, pero la realidad es que clínicamente con los dos responden. Si puedo elegir, elijo meprednisona. Perfecto. La doctora Villalba le pregunta qué opinión tiene con respecto al nebulizador portátil. Eh, Hoy por hoy, con los nebulizadores, mucho no nos planteamos, o sea, siempre elegimos inhalador de dosis medida. El portátil no tendría mucho sentido de usarse, no tendría una indicación en particular, salvo que me digas que es laringitis recurrente si tengas que hacerle el budesonide. En ese caso es una alternativa para disponer para salir del paso en esas ocasiones. Pero en el sibilante recurrente es siempre inhalador de dosis medida. Clarísimo. Doctor, ¿cuánto tiempo se debe usar el bromuro de ipratropio asociado a B2? Primeras 24 horas. Bien, Y ya está. bien. El rescate con formoterol, ¿cómo sería? A demanda. Empieza con los síntomas, le administro dosis extra, veo si responde y según la edad no me puedo pasar más de 6 dosis al día, con lo cual en realidad me sirve más para una exacerbación leve, no tanto para una moderada, sobre todo en los chicos chiquitos. Es como que una leve puedo sacarla con algunas dosis extra de formoterol. Un rescate propiamente dicho, salbutamol. Perfecto. A los médicos que están presenciando, por favor, si hay alguna pregunta que la dijeron más temprano y la quieren volver a escribir más abajo, ahora la leo a continuación. La doctora Vega dice, en caso de paciente internado con plan de hidratación parenteral, ¿qué es más efectivo? ¿Hidrocortisona o dexametasona, doctor? Nosotros preferimos la hidrocortisona. Estamos otra vez en lo mismo. Es la gran lucha con los corticoides. Hay muchos centros que prefieren la Dexa. Hay algunos trabajos que hablan con una discreta superioridad y hay una tendencia a usar más Dexa que hidrocortisona. La verdad que no es para desgarrarse vestiduras sobre cuál de los dos elijo la que disponga en el centro. Perfecto.
Usantizaga nos dice, ¿y la nebulización de hospital con oxígeno y salbutamol e hipatropio? Sí, es válido totalmente. Si tengo que administrar oxígeno, es una posibilidad hacerlo. La otra posibilidad es tenerlo con bigotera y cuando llega el horario de la dosis del beta-2 agonista, hacerlo con la aerocámara y con la bigotera, no hay problema. Pero si no, tranquilamente se puede usar la nebulización con oxígeno. Es muy práctico cuando tiene un requerimiento de oxígeno. Perfecto. La doctora Lamensa nuevamente pregunta, con los niños riníticos que reciben preventivo nasal y requieren preventivo pulmonar, ¿no aumentaría los efectos adversos? Depende, o sea, si estamos usando dosis altas de corticoides inhalados, que es muy poco frecuente en estos pacientes, no tendríamos inconvenientes. Nos tendríamos que plantear esta situación si estamos usando dosis altas de corticoides inhalados, ahí sí. Pero si estamos usando las dosis usuales medias o bajas de corticoide inhalado, no hay inconveniente. Muy bien. La doctora Contreras, el intervalo de la administración de salbutamol de manera ambulatoria, ¿cuál sería? Y la cantidad de dosis máxima, ¿cuánto sería? Ambulatorio, siempre tengo que mantenerme en los 2 PAF cada 4 y según vaya mejorando cada 6. El hecho de usar 2 a 4, 2 a 6 según la edad del paciente por cada dosis, o sea, usar 4 PAF cada 4, usar 6 PAF cada 4, eso lo hacemos mientras esté internado, porque el tema es, con la medicación inhalatoria, la dosis que recibe el paciente depende del volumen corriente. Y en un paciente obstruido, el volumen corriente cae por la obstrucción. Entonces, al menor volumen corriente, menor cantidad de entrada de aire, por lo tanto, menor entrada de medicación. Entonces yo ahí le hago 4 PAF por vez o 6 PAF por vez. Entonces, de esta manera compenso la caída del volumen corriente con mayor cantidad de inhalaciones con medicación. En algún momento la medicación va a responder, la vía aérea se va a abrir, va a aumentar el volumen corriente. Si yo lo mando a la casa con 6 PAF cada 4 horas, no voy a percibir el momento que se abre, los padres ni a hablar, y de pronto va a empezar a estar con dosis tóxicas, con dosis con muchos efectos adversos. Entonces, mientras yo lo tengo internado o lo tengo en la guardia, puedo usar estas dosis. Cuando se va de alta, siempre se va con 2 PAF, porque tengo que contar con que en algún momento se va a broncodilatar y el volumen corriente va a aumentar y la cantidad de medicación que va a recibir con cada PAF va a ser mayor. Excelente, doctor. Bueno, sigamos. Hay muchas preguntas, doctor. Gracias por toda la claridad con la que responde y el tiempo que se toma con cada pregunta. No. No quería dejarlo pasar porque me parece muy importante para toda la gente que está acá enganchada y pendiente de todo lo que usted estuvo exponiendo. Sigamos con la doctora Pardo. Dice que durante la crisis, ¿se puede usar B2 ajustado a peso o es siempre la misma dosis independientemente del peso? Siempre la misma dosis y esto tiene que ver con lo que hablamos recién. Se autoajusta. Cuanto más chico es, menor es el volumen corriente, por lo tanto es menor la dosis que recibe con los PAF que le estoy dando. A la medida que crece el paciente, pesa más, tiene mayor tamaño su pulmón, tiene mayor volumen corriente, recibe más medicación de la que le estoy brindando. Muy bien. ¿Bromuro de hipatropio se puede usar en menores de 6 meses y puede ir asociado con salbutamol? Pregunta el doctor Rodríguez. La verdad que en menores de 6 meses no se usa. Si no tengo, o sea, no estaría contraindicado, no otorga beneficios agregados. Ahora, frente a la urgencia, tengo solamente el asociado, antes que dejarlo sin beta-2 le doy el asociado, pero no es indicación en menores de 6 meses. Muy bien. La doctora Campos dice en oxigenoterapia, ¿qué recomienda? ¿Oxígeno frío o húmedo tibio? Lo ideal es
humidificado y tibio. Estamos hablando de sibilantes recurrentes que en un porcentaje importante pueden tener hiperreactividad bronquial. El que no tiene hiperreactividad bronquial, mucho problema no va a haber, pero el frío es uno de los elementos que dispara la hiperreactividad bronquial, y el aire seco, por alterar la osmolaridad de la mucosa al perder líquido, también dispara la liberación de mediadores que producen obstrucción bronquial. Entonces, en el paciente hiperreactivo es altamente preferible el humidificado y calentado. El que no tiene hiperreactividad bronquial, no corremos tanto riesgo de que se nos complique. Y de manera general, si dispongo de humidificado y calentado, lo elijo siempre. Muy bien, doctor. En crisis severas, ¿usted recomienda el uso de sulfato de magnesio? En la crisis severa sí, endovenosa, siempre se prefiere dentro de las primeras 24 o 48 horas, si ya la evolución lleva más tiempo, el porcentaje de respuesta al tratamiento es inferior, siempre con monitoreo, porque puede producir bradicardia. Se usa de 30 a 50 miligramos kilodosis. Muy bien. El doctor Osvaldo Tribilini pregunta, budesonide más formoterol, ¿a partir de qué edad lo recomienda, doctor? 4 años, yo generalmente espero un poquito más. A partir de los 4 años, en realidad son muy, pero excepciones lo que lo necesitan. Son pacientes que no tienen patología subyacente y que tienen una hiperreactividad importante y no responden a las dosis bajas. Entonces, bueno, estoy frente a la situación de que tiene antecedentes de padre asmático, hermanos asmáticos, tiene eczema, tiene mucha hiperreactividad, no hay patología asociada y no está respondiendo a las dosis habituales de corticoide inhalado, me lo planteo. Hay mucha circulación de pacientes que inician el corticoide a dosis habituales inhalado y ya al mes no respondió bien y ya le ponen el combinado. Incluso a veces hasta empiezan con el combinado. He tenido pacientes de 9 meses con fluticasona salmeterol. Eso jamás. Y si uno hila fino, realmente el paciente de difícil respuesta, de difícil control, mayor de 4 años, lo uso. Pero son excepcionales, son muy, muy pocos los que lo necesitan. Excelente, doctor. Después de administrar B2, ¿cuánto tiempo debo esperar para saturar al paciente? A los 15 minutos ya está broncodilatando. Aparte, hoy por hoy, en realidad, si es con una crisis que lo requiere, lo tenés con el saturómetro conectado. Pero si no, ya a partir de los 15 minutos responde. Si querés 20 minutos, ya tenés que haber algún tipo de respuesta. Y si la obstrucción no es muy importante, puede empezar a mejorar. Si la obstrucción es muy importante, vas a tener que esperar varias dosis antes de obtener alguna respuesta. Doctor, ¿algún salbutamol o aerocámara puntual recomienda? Que escriba marcas. Eh, el salbutamol de las principales marcas en general es bueno. Hay algunos genéricos que realmente la respuesta es muy mala. Yo te diría que si le haces el salbutamol y la frecuencia cardíaca no se mueve, desconfiale. Si no, usa de las marcas que generalmente se usan y que ya tienen su prestigio instalado. En cuanto a las aerocámaras, sí, las más confiables y por bibliografía las que tienen más peso son la Aerochamber y la de aluminio, que son las más recomendadas. Las otras, hay algunas intermedias. Si el paciente está muy al límite en cuanto a la necesidad de dosis,
cuanto mejor sea la cámara, una Vortex, una Aerochamber nos va a ayudar a que, usando una buena cámara, no tenga que recurrir a usar mayores concentraciones de medicación. En los que están cómodos con dosis habituales de corticoides inhalados, una cámara aceptable, no necesariamente buena, puede llegar a ser útil. Obviamente, siempre voy a apuntar a brindarle lo mejor que pueda al paciente. Y a veces un poco la negociación. Yo como médico no puedo indicar segundas o terceras alternativas pensando que por lo que veo en el paciente no va a poder ir a lo mejor. Yo tengo que ofrecerle lo mejor y si el paciente me plantea que no tiene posibilidades, ahí le brindo alternativas. Bueno, excelente, doctor. Y gracias por mencionar eso último, porque es uno de los pilares fundamentales que tenemos nosotros como empresa al momento de pensar en los productos. Doctor, pregunta al doctor Rinesi, ¿qué combinación con corticoide inhalado es más conveniente, salmeterol o formoterol, ya sea para mantenimiento o en la crisis? El formoterol ganó muchísimo terreno. En realidad yo diría que es en los mayores de 8 años ampliamente superior el formoterol. En los menores es discretamente superior al salmeterol, pero cada vez se está imponiendo más el formoterol. Perfecto. La doctora Leticia Brunazo dice, doctor, la limpieza de los espaciadores Aerocam, ¿cada cuánto la recomienda? ¿Con agua y detergente a temperatura natural y luego se vuelve a enjuagar con agua o no por el tema del efecto del aerosol? Bien. Se recomienda lavarlas cada 10 días con agua tibia, no la hiervan porque se le distorsiona todas las válvulas, con un chorro de detergente, agitándolo, no fregando para no rayar la cámara, no generar irregularidades, dejándola secar al aire, o sea, se le saca la parte de atrás, se le saca la mascarilla, se sumergen en el agua, se agitan como cuando enjuaga un vaso, se sacan y se dejan secar solos. Se dejan secar solos porque si no, al secarlos con un paño o con un papel, precisamente los cargo de electrostática y esto es un efecto que no quiero que se produzca. No la enjuago porque los detergentes tienen este famoso detergente no iónico, precisamente el no iónico hace que no le genera carga electrostática a la cámara. Y lo ideal es, en los pacientes que reciben medicación cada 12 horas, bueno, le hago la medicación a la mañana, la lavo, la dejo secar y ya para cuando requiere la dosis de la noche está seco. Para administrar la medicación, la cámara tiene que estar seca. Si está húmeda, no sirve tampoco. Excelente. Doctor, ¿ayuda la kinesiología respiratoria? Pregunta la doctora Vega. Sí, sobre todo cuando son muy secretores. Acá tenés la contrapartida con la bronquiolitis, donde se plantea que no existen técnicas adecuadas para la bronquiolitis y que en algunos casos hasta puede ser contraproducente. Pero en los que estamos hablando nosotros son pacientes que, si son muy secretores, puede servir para drenar secreciones. Bueno, acá la doctora Contreras comenta una situación, dice, en el caso que la familia de escaso recurso, que no cuenta con aerocámara, y en los hospitales que regalan solo espaciadores, ¿sería la misma dosis de 2 PAF cada 4 horas? Para empezar, sí. Y ahí ves respuesta. Pero en la casa siempre 2, aunque sea un espaciador. Por ahí lo controlas más seguido. Acá tenemos una superposición también, es que si le das más de 2 y el chico tiene algún efecto adverso, vamos a tener que dar muchas explicaciones. Entonces va con 2 y si tenemos duda de si le alcanza, bueno, se quedará en observación, le daré más de 2 observaciones, más de 2 PAF. Y una vez que consideremos que esté estable y que esté en condiciones de manejarse con los 2 PAF en la casa, lo mandamos con los 2 PAF. Perfecto.
La doctora Magdalena Romero pregunta respecto al sulfato de magnesio. ¿A partir de qué edad y si en menores de 6 meses se puede usar? No, mayores de 6 meses, en realidad, mayores de un año. A ver, yo en menores de 2 años no lo usaría. De hecho, es muy difícil que tengas una crisis asmática propiamente dicha en menores de 2 años. Y un paciente de esa edad que tenga una crisis en la que te plantee sulfato de magnesia es un paciente que tiene que estar en terapia, donde ahí serían los manejos que requieran. Y por ahí, más que sulfato, le pondría un alto flujo. Perfecto. Doctor, la doctora Zulema Rueda le pregunta, ¿cuánto tiempo se puede usar sulfato de magnesio en la crisis grave? Más allá de las 48 horas, no han demostrado ser efectivo, así que no tendría sentido darlo más allá de eso. Muy bien. El doctor Bogado dice, el tratamiento ambulatorio de un cuadro broncoobstructivo con importante componente secretor, ¿se justifica el uso de nebulizadores con B2 versus vaporterapia o B2 inhalado, kinesiología? Muchas gracias. Si tiene mucho componente secretor, el vaporizador o el nebulizador puede ser un problema porque se va a llenar más de secreciones. Por ahí el vaporizador o la nebulización puede llegar a usarlo en un paciente no tan obstruido, pero que tiene más secreciones viscosas, entonces quiero fluidificarlas para que pueda eliminarlas. Sí, la kinesioterapia puede ser muy útil. Bien. La doctora Márquez pregunta respecto a si hay tolerancia a efectos adversos del formoterol. La verdad que el formoterol no suele tener, prácticamente no he tenido casos de pacientes que tengan efectos adversos, lo toleran muy bien. La verdad es, no sabría decirte porque no los he tenido. Es rarísimo. No sé si te referís a algún efecto adverso en particular. No sé, la doctora Márquez si quiere que le habilite el micrófono. A ver, para repetir la pregunta. Levante la manito, por favor, doctora. Mientras tanto, continúo. Sí. La doctora Contreras consulta sobre el respecto del cuidado bucal después del uso de aerosoles, tanto de corticoide y broncodilatador. Mm. La mayoría, con el hecho de administrarlo, o sea, mi costumbre es decirles que es medicación de mesita de luz. Con la idea de que a la mañana se levanta, se hace el puff y después desayuna, con eso ya estaría solucionado el problema. Los más chiquitos toman la mamadera, está. A la noche, sí, los chicos más grandes se hacen el puff y bueno, se supone que antes de dormir se tienen que lavar los dientes y con eso estaría solucionado. En los más pequeños, con que tomen agua se enjuagaría. Con esto alcanzaría. De todos modos, hay algún paciente que puede ser más susceptible y pueda tener la tendencia a desarrollar muguet. Si lo hacen con agua y bicarbonato, alcanza para resolver el problema y después sí se recomienda que se hagan buches con agua nomás para enjuagarse bien la boca y que no pasen, sobre todo después de la dosis de la noche, toda la noche con restos de medicación en la boca, que son los que más favorecen los efectos adversos bucales. Doctor, Perfecto. perdón, acá aparecieron los efectos adversos. Dice taquicardia o temblores finos. Los temblores finos con dosis altas, generalmente con el rescate. Con las dosis habituales prácticamente no los tienen. Sí, con el tiempo suelen resolver. Verificaría mucho la técnica con que hace la medicación, porque generalmente aparecen cuando tienen mucho depósito bucal. Entonces, algo en la técnica suelen no hacerla del todo correcta y eso hace que tenga mucho depósito bucal de la medicación y esté deglutiéndola. Y ahí es cuando tiene más efectos adversos. Con una técnica adecuada, raramente aparezca. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta también respecto del tema de la esterilización, de la aerocámara. ¿Hasta cuándo Sí, es conveniente? no hace falta esterilizarla, se lava cada 10 días, no se hierve porque se rompe.
y no se enjuaga, que es la tendencia que tiene, y no se seca manualmente para no cargarla de electrostática. Excelente, excelente. El estudio espirométrico basal y con B2 a partir de los 5 años. ¿Cuándo es necesario realizarlo? Todo paciente que es sibilante recurrente, lo ideal es tratar de tener una espirometría, porque con eso vamos a documentar la obstrucción y vamos a documentar la reversibilidad en gran medida. O sea, a veces puede ser que de intercrisis tenga una espirometría totalmente normal y no nos aporte mucho más que el saber que tiene una capacidad vital normal o levemente disminuida, que no tiene obstrucción en el momento de intercrisis, son los datos que nos puede aportar. Generalmente preferimos hacerla con 6 años o más, con una madurez neurológica normal para la edad. Hemos tenido a veces el caso que nos mandan pacientes de 12 años con parálisis cerebral y pretenden que se le haga una espirometría. O sea, tienen que ser niños capaces de entender y repetir maniobras. Menores de 6 años, difícilmente que se hagan, salvo que sean pacientes de difícil control, y en ese caso sí se recomienda, especialmente porque es muy dificultoso lograrla. Son estudios que pueden llevarnos toda una mañana hasta lograr que el paciente entienda bien las maniobras, logren maniobras que realmente nos aporten datos, y a veces hay que citarlos más de alguna vez. Así que menores de 6 años, yo diría, pacientes de difícil control, donde requiero seguir sumando datos. De los 6 años para arriba, siempre que pueda tener una espirometría, mejor, porque lo tendría más completo el estudio del paciente, podría documentar la reversibilidad de la obstrucción y el grado de respuesta al tratamiento. Es más, a veces más de una espirometría, porque hay pacientes que tienen una obstrucción con mucho componente inflamatorio, que frente a la administración de beta 2 no responden mucho. Inicio el tratamiento con corticoides inhalados, le hago al mes la espirometría y ahí veo cómo mejoró la obstrucción luego de un mes de tratamiento con corticoides inhalados. Obviamente, si tengo una respuesta clara clínicamente, no lo sometería tampoco a esto. Excelente. Doctor, pregunta la doctora Vega si el salbutamol puede producir reacción alérgica y en ese caso, ¿qué recomienda? ¿Se indica Montelukast también? A ver, son dos cosas. El Montelukast como intercrisis, el salbutamol solo en la crisis. Si yo en la crisis detecto efectos adversos con el salbutamol, salvo que tenga el antecedente, el Montelukast mucho no me va a aportar. Es rarísimo el efecto adverso al salbutamol, generalmente se debe al propelente y no tanto así al salbutamol. He tenido pacientes que hacían cuadros obstructivos con salbutamol, y al cambiar el aerosol con otro propelente, o incluso como este era un paciente grande, cambiar el salbutamol, que en aquel momento contábamos con salbutamol polvo inhalable, no hacía el efecto adverso. Así que primero valoraría bien el propelente, que es la causa más probable del efecto adverso. Y segundo, bueno, si se trata específicamente de un efecto adverso, el Montelukast puede ser una alternativa, pero si realmente pienso que el efecto es adverso, no solamente hiperreactividad con obstrucción, haría la consulta con el alergista. Muy bien. La doctora Romero, doctor, quiere saber si usted aprueba el siguiente tratamiento para lo que son las exacerbaciones. 2 gotas por kilo de betametasona o meprednisona por 3 o 5 días. Y salbutamol 2 puffs cada 4 horas durante 3 días y luego 2 puffs cada 6 horas por 4 días. O sea, un total de 7 días de tratamiento. ¿Quiere que lo Es un repita? plan, no, está bien. Es un plan tentativo. Yo diría que prácticamente es la estructura básica de todos los tratamientos. Yo podría usarlo en un paciente que conozco cómo evolucionó en crisis anteriores y cómo responde al tratamiento. En un primer episodio, ya darle armado todo el tratamiento para una semana no me atrevería. Yo iniciaría el tratamiento según el grado de severidad del episodio,
le indicaría el corticoide oral, el beta 2 cada 4 y con un control a las 24 o 48 horas, y ahí plantearía el esquema siguiente. Si yo tengo ya un paciente que vengo en seguimiento, que ya lo he seguido en 2 o 3 episodios previos, sé que es un paciente que no tiene evolución tórpida, que no hace recaídas con obstrucciones graves, que no hace episodios de rápida evolución a forma grave, ahí puedo hacerlo tentativo igual con todas las pautas de alarma y con la indicación de asistir a una guardia o comunicarse con nosotros. Primer episodio, seguiría con los controles periódicos, no le armaría el menú para toda la semana. Excelente, doctor, clarísimo. Doctor Carrillo, ¿usted quería hacer un comentario que gritó? Porque hace No, 50 no, minutos quería, que no respira el doctor, hace 50 minutos que está respondiendo preguntas. es que O sea, son, es una charla más, hizo otra charla. las preguntas son tan interesantes y el tema está, lo que sí diría que dada la hora, podríamos plantear 3 preguntas más para no exprimirlo completamente al doctor, ¿no? Mañana tiene que trabajar también. Sí, nos toca. Excelente. Bueno, continúo. Igual no queda, sí quedan 2 preguntitas más. Es que aparecen más, siempre Perfecto, aparecen más. Las perfecto. últimas Sí, 3, sí, que ya sí. las que entraron, entraron. Las Dale. últimas 3, ¿vamos? Sí. Bueno, genial. Doctor, a estos niños con tratamiento de corticoides continuos durante mucho tiempo, ¿se debe realizar controles de crecimiento? Y si es así, ¿cuándo? Pregunta el doctor Kunzi. Sí, todo depende claramente. Es raro que un sibilante recurrente tenga que recibir corticoides sistémicos tan frecuentemente. Ya ahí lo ideal claramente sería que en un paciente con esta característica se hable mucho en los diagnósticos alternativos, no llegue al extremo de recibir tantos corticoides. Si es un paciente que está recibiendo casi como tratamiento de intercrisis el corticoide sistémico, o lo está recibiendo cada 15 días y ya lleva 2 meses con estos corticoides sistémicos, yo ya iría haciendo la consulta endocrinológica como para poder evaluar todo el componente del eje que pueda tener el paciente. Pero lo mismo, es paciente que ya lleva 3 episodios en poco tiempo que han requerido corticoides orales, y es un paciente para estudiar rápido y mucho. Muy bien, doctor. La anteúltima pregunta. En caso de pacientes que refieren alergia a los corticoides, ¿qué recomienda para la crisis? Que se vaya corriendo al alergista. Volando. Sí, estamos atados bastante de manos ahí. Contamos solamente con los beta 2 agonistas según la edad del sulfato de magnesio. Montelukast no nos va a aportar mucho, y ya manejo de terapia intermedia para plantearnos el alto flujo según edad, bromuro de hipertropio, y no tenemos mucho más. Y la última pregunta del doctor Rodríguez. En una crisis menor de 6 meses, ¿hasta cuántos PAS de salbutamol se administra? ¿Pueden ser 5 o más en cada rescate? 2 a 4, 2 a 6, digamos, es el margen. ¿Por qué 4 o 6? Porque son los que vamos a evaluar según el estado del paciente. Podemos hacer el rescate cada 20 minutos, siguiendo de cerca la respuesta. Y si hicimos 2 series de rescate y no vemos buena respuesta, ya internado, oxígeno y seguimiento internado. Excelente, doctor. Bueno, nada, lo dejo Bueno, en tus manos el cierre. muy bien, Víctor, muchísimas gracias. No, gracias Ha a sido ustedes. una muy linda noche y aprendimos mucho. Muchas gracias. No, por favor, gracias a Gracias. ustedes. Gracias, doctor, por la amabilidad, tantas preguntas, tantas respuestas, tanta facilidad para responder con facilidad y por eso había tantas, porque contestaba rápido y venían más, contestaba más. Así La que, próxima la hago más gracias. despacito. No, gracias a No, ustedes. gracias, doctor. Y el jueves que viene les recordamos que va a venir el doctor Somaruga, también del Hospital de Niños Elizalde, para tocar la enfermedad celíaca como tema. Así que los esperamos el próximo jueves.
Y gracias, doctor Dale. Muy bien. Carrillo, que yo hice mis primeras armas como pediatra trabajando en sus consultorios. Allá en Upa, Almagro. sí. Muy bien. Un abrazo. Buenas Que noches, sigas buenas bien. Gracias. Chao, noches, chao. gracias. Chao, chao, Hasta gracias. luego. Laboratorios MAR tiene el agrado de